creo que eso es lo que va a tratar la película, es estar convencido de lo que uno es, de lo que uno hace y hacia dónde uno va. Eso es fundamental y creo que la película trata ese elemento. Sin embargo, yo recuerdo cuando estaba yo precisamente en cuarto semestre, me pidieron que escogiera la carrera, ¿no? Y yo no sabía realmente qué profesión tomar. Sin embargo, hubo un curso que nos pidieron a nosotros que seleccionáramos varios problemas. Y dice, y el problema social más fuerte que te gustaría a ti resolver, sobre eso trabaja. Y entonces yo me quedé con la duda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sorpresa? De que comencé a indagar, pero salían cosas improvisadas, ¿no? Sin embargo, me encuentro a la maestra de inglés, vamos platicando, y le digo, maestra, ¿cuál es el problema social más fuerte que tiene el país y que tiene el mundo que usted consideraría que se podría tratar? Y como que a ella le quedó de sorpresa y me comenzó a platicar más sobre la materia. Llega el taxi donde iba a tomar, y le digo, maestra, por favor, dígame, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el problema más grande del país y el problema más grande del mundo que habría que resolver? Y ella, ¿qué cree que me contestó? Me contesta la ignorancia. Y para mí fue un golpe muy fuerte porque no sabía si me estaba diciendo ignorante o el problema que yo tendría que trabajar fue la ignorancia. Entonces, como me dejó marcado, yo dije, tienen razón. La ignorancia tiene que ser el motivo de mi profesión. Porque curiosamente, en la época que a mí me tocó vivir, realmente a mí me sorprendió el cómo me cambió la vida el CCH. Yo, estando en la secundaria, resulta que estaba yo anotado en la fila de los aprobados en matemáticas. ¿Cuál es la sorpresa? Que en ese mismo año, cuando se abre el CCH, yo estaba ya formado, pero en la Olimpiada de las Matemáticas. Entonces yo decía, no es posible que haya yo estado en un plano de desecho como persona y después aquí lo encontramos como un elemento fundamental, que sería el que yo puedo realizar. Y eso, de eso es lo que trata la película. El cómo de alguna manera los procesos de transformación que uno tenga están ahí. Pero a su vez la película da la pauta de cuál es la importancia que tiene los docentes, ¿no? Y a mí me gustó mucho esto porque, repito, cada una de las materias me fue formando de tal manera que me permitió encontrar algo fundamental. Y esta película trata algo que en el CCH, por lo menos en la primera generación, fue cambiar el sentido de las materias en donde se daba la enseñanza del español y aquí se puso el nombre de el taller de redacción. Entonces la película trata de eso, de cómo a través de la redacción se puede transformar y se puede modificar la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y eso se ve muy, como que muy absurdo, pero la película da esa pauta de que nosotros nos podemos comprometer con esto. Y tal vez en otras épocas no era tan importante la redacción por la formación que nosotros nos dieron en la secundaria y en la educación básica. Una formación demasiado cientificista, ¿no? En donde la objetividad era fundamental y la subjetividad no tenía por qué ser tocada. Sin embargo, la redacción da esa posibilidad de transformar el mundo. Uno de los primeros autores del siglo IV-V de nuestra era, que fue San Agustín, y curiosamente con su obra, Las Confesiones, se convirtió en el libro que permitió ser la base de toda una filosofía durante 10 siglos de esto, y que hasta la fecha sigue siendo vigente. No sé si me explico. Entonces, esta forma de recuperar la redacción, esta forma de recuperar el conocimiento escrito, puede ser la base de un proceso de transformación de los sujetos, ¿no? Y de cómo cada uno de estos saberes puede llevarnos a otros niveles, a otras prácticas. Entonces nosotros consideramos que es fundamental este momento porque ustedes van a tomar esa decisión de hacia dónde van, ¿no? ¿Cuál es el camino que ustedes señalaron? Para mí, en esa época, yo no sabía
hasta que encontré que la pedagogía era una disciplina que tenía un mundo de relaciones y que veía las cosas de manera global. Aquí algo que es fundamental es esa vinculación, porque la otra carrera que yo quería escoger era geografía. Y yo decía, pero pueden ser dos materias diferentes, pero no, porque curiosamente hoy yo me dedico a trabajar con la problemática de los pueblos originarios. Y he recorrido así varios lugares, varias zonas, pero todo ha sido centrado en lo que me dio el CCH. No sé si me explico, porque el CCH a mí me interesó mucho, porque dice, uno tiene que ver la parte global, la parte contextual. Y en esta película es fundamental el contexto, porque el contexto es quien nos da la pauta de hacia dónde vamos. Y de abrirnos, ¿no?, hacia la diversidad, porque el gran problema de los procesos de formación que nos heredaron es que el conocimiento tenía que ser solamente académico. Sin embargo, para nosotros es fundamental este trabajo de articulación, este trabajo donde se tiene que vincular el conocimiento académico con el conocimiento emocional, con el conocimiento personal. Y creo que la película nos da mucho de estos saberes, de estos vínculos, en donde nosotros no podemos quedar al margen de nuestros contextos. Y entender de que no todos somos iguales, y que curiosamente la riqueza de un proyecto educativo está en las diferencias. Y por eso, en el caso de los pueblos originarios, esas prácticas quedaron marginadas, porque a nosotros se nos dijo que lo importante era el presente, el futuro. Sin embargo, la película muestra que es necesario recuperar que si yo soy negro, pero no porque sea negro soy menos, no sé si me explique, o que si yo soy blanco, soy mejor, o porque soy menos, ¿no? Y la película muestra este tipo de relaciones, ¿no? Lo mismo si soy hombre o soy mujer, ¿no? Todos esos elementos dan la pauta de cómo nosotros tenemos que repensar. Pero además, lo más interesante es que muestra cómo la educación es un principio fundamental y esa relación que se da entre los maestros y los alumnos es importante. Y considero que si hay algo valioso que tiene el CCH, esa es la articulación de los maestros con los alumnos, pero además el compromiso que se tiene y que no lo tienen, repito, otras instituciones como el CCH, los CONALEPs y eso, ¿no? Si nosotros vamos al CCH Oriente, al CCH Naucalpan, al CCH, hay puntos de identidad, hay puntos de vinculación, hay puntos de articulación con un saber compartido. Y que ese es el mensaje que plantea la película, ¿no? Y por eso cuando nosotros nos invitan a compartir eso, vimos, nosotros tenemos que revalorar la educación, el espacio en donde estamos posesionados, ¿no?, como se daban hace rato en la conferencia. Pero a su vez estamos obligados a mantener la imagen del CCH, porque el CCH no es cualquier institución, es un lugar de prestigio. No sé si me explique, si lo comparamos con las otras instituciones de educación media. Entonces, si estamos en este espacio, ¿qué nos queda? Llevar esa bandera hacia lo que serían las facultades, los otros espacios, y tomando en cuenta que nuestra función no solamente son las facultades, sino son el mundo en general. Nosotros estamos obligados ahora a conocer África, a conocer Asia, a conocer Sudamérica, y todo eso por los medios que se tienen. Inclusive los costos hoy de los aviones y demás es mucho más baratos. Entonces tenemos que abrirnos a otros mundos. Y lo que trata esta película es eso. Tenemos que vernos de otra manera y abrirnos a este tipo de prácticas. La película tiene hitos históricos muy interesantes que no los vamos a tocar todos porque pues no acabaríamos. Es muy largo, muy extenso. Primeramente, el primer punto importante de la película es la segregación racial y las tensiones étnicas en los Estados Unidos. Aunque, como ya sabemos, para la década de los 90 legalmente la abolición de la segregación racial ya era un hecho. Pero en Estados Unidos, como saben, no se consolida del todo, a pesar de los movimientos sociales que lograron los derechos fundamentales de los negros, de las mujeres y de otras minorías que se consideraban así en los años 60. Entonces, bueno, la película muestra cómo estas divisiones raciales han persistido, especialmente en los barrios más pobres de Los Ángeles. Hay que recordar que Los Ángeles es un punto neurálgico de migración en Estados Unidos, así como hay hispanos,
hay asiáticos y bueno, pues las personas afroamericanas han estado ahí toda la vida y que de alguna manera han seguido siendo pues marginados por no estar en condiciones étnicas a la misma altura que los blancos. En ese sentido, bueno, los estudiantes viven en un ambiente donde predominan los conflictos entre lo que son afroamericanos, latinos, asiáticos y los blancos. Por lo tanto, bueno, este es un contexto que siempre se nos ha presentado en muchas, digamos, producciones que se hacen en Estados Unidos sobre esta división que existe, que aunque se ha tratado de romantizar, pues es difícil pensar que se pueda acabar de la noche a la mañana, ¿no? Llevan pues muchísimo tiempo habiendo luchas y habiendo movimientos que de alguna manera han intentado acabar con esto. Por ejemplo, digamos que desde la guerra civil estadounidense, cuando se separan, ¿no?, los estados del norte y los estados del sur, los confederados, una guerra que dura de 1861 a 1865, en lo cual, bueno, se logra la abolición de la esclavitud. De ahí, bueno, viene otro periodo que es conocido como la Reconstrucción, que es de 1865 a 1877, en el cual se intenta integrar a los negros que habían sido liberados a las condiciones sociales generales de los Estados Unidos. El primer punto que se intenta subsanar es, bueno, darle a la ciudadanía y el derecho al voto, tomando en cuenta que en aquel momento ciudadanos tenían que ser cualquiera que hubiera nacido en Estados Unidos, no importando su etnia y su origen. Pero bueno, queda por ahí una pequeña resistencia blanca, sobre todo en los estados sureños, que eran los que tenían esta visión esclavista y de supremacía blanca, y estos pretendían seguir segregando a los negros de alguna manera. Por lo tanto, al final del periodo de la Reconstrucción, digamos a finales de la década de los 70, de los años 1800, se crean leyes que son, la intención que tenían era separar a los ciudadanos, pero considerando que eran iguales, o sea, separados pero iguales, era como la ideología que traían estas leyes, ¿no? Por ejemplo, los blancos aquí, los negros de este lado, y cada quien sus condiciones con sus iguales en cuanto a condiciones raciales. El siguiente punto habla sobre los derechos civiles y las luchas sociales. Esto se desprende del punto anterior. De aquí, bueno, tenemos las leyes o la ley Jim Crow, que son estas leyes que se implementaron de segregación racial en los años 60. La película hace un especial eco de los movimientos históricos por los derechos civiles en Estados Unidos, recordando la lucha contra el racismo, la intolerancia, la injusticia, y dándonos a entender que esto es continuo y que no se acaba nada más de la noche a la mañana simplemente porque se acabaron este tipo de naciones, sino que de alguna manera esto no se va a terminar nada más porque sí, sino hay que seguir en constante lucha y seguir en constante ascenso para poder acabar de alguna manera con todo esto que ha oprimido sobre todo a los afroamericanos. Entonces, bueno, también la película nos muestra que el padre de la maestra era un activista social. Nos dice que él de alguna manera luchó por los derechos civiles en los movimientos de los 60s y esto pues se lo transmite a su hija. Aunque también el padre tenía ideas un poquito rebuscadas, porque cuando la hija le dice es que ellos se portan así porque son luchadores sociales, están levantando su voz para ser escuchados, y el padre dice el padre le dice no son luchadores sociales, son criminales. O sea, entonces también tenía como una visión un poco distorsionada de cuál era la lucha social y cuál era el crimen nada más por mero vandalismo y por mera rebeldía. Entonces este es un aspecto que se toca en esta película. A pesar de que en el año 1954 había sido declarada ya la segregación en las escuelas, fue hasta los años 60 ya cuando realmente se empieza como a integrar a estos grupos, sobre todo a los negros, a las escuelas en los Estados Unidos. Sin embargo, pues sí, seguía habiendo muchísimas diferencias entre lo que eran blancos y lo que eran negros en la inserción educativa que se pretendía para ese momento. El otro punto que me gustaría tocar son los disturbios que ocurrieron en Los Ángeles en 1992. Aunque no se muestra directamente en la película este tema, estos disturbios ocurren muy cercanos a lo que es el contexto de la película. Recordemos que la película está ambientada en el año 1994 y estos disturbios se dieron en el año 1991-1992,
Primeramente por la brutalidad policíaca que se ejerció sobre un personaje conocido como Rodney King, el cual, bueno, un videoaficionado de aquel tiempo lo graba esta brutal golpiza que le dan a este afroamericano. No se tiene el contexto previo, no se sabe si él provocó de alguna manera, que esa es la justificación que siempre dan, esta, digamos, golpiza que le propinan los policías, porque eran como 5 contra 1, ¿no? Al final, bueno, se lleva a juicio, se tiene la evidencia. Desafortunadamente pierde Rodney King y son absueltos los policías que lo golpearon en las condiciones. Entonces esto, bueno, en el año 92 crea conflictos y la ciudad se convulsiona. ¿Por qué? Porque empiezan sobre todo los negros, a levantarse, porque pues sienten que a pesar de que hay una evidencia ahí sustentable, no se cumplieron con las condiciones de ley objetivamente. Entonces todos estos conflictos estaban muy recientes para el año 1994. Todos los estudiantes, sobre todo de ascendencia negra, pues seguían sintiéndose desplazados, amenazados, no sentían que tenían las mismas garantías que los blancos. Entonces había una disputa entre estos grupos, sobre todo en la escuela, ¿no? Entre los mismos negros, inclusive tenían conflictos porque algunos tenían otra visión de lo que era ser negro y algunos otros decían que ser negro es ser criminal, pandillero. Algunos sí querían reivindicarse y salir adelante, pero bueno, esto de alguna manera estaba muy vigente por la cercanía, ¿no? con estos conflictos que se dieron en el año 1991 y este personaje clave. Te repito, no se menciona de manera directa, pero es importante correlacionarlo porque esto, bueno, tiene un trasfondo que se ve en el comportamiento de las estudiantes. Y otro aspecto a destacar es la violencia de pandillas y pues el crimen urbano. Hay que recordar que Los Ángeles, sobre todo la parte esta que le conocen como West LA, es un foco rojo porque pues conviven muchos grupos que están enfrentados de manera natural, digámoslo así, desde hace muchísimo tiempo. A veces se ha olvidado inclusive hasta el origen de esas rencillas. Sin embargo, bueno, en esta historia se refleja cómo muchos jóvenes crecían expuestos a violencia de pandillas, al tráfico de drogas, asesinatos constantes. Hay una parte de la película, un joven dice que yo a mis 16 años he visto más homicidios que libros, o algo así más o menos. Entonces imagínense el nivel de violencia en el que pudieron haber estado inmersos todos estos jóvenes en estas condiciones. Además, esta violencia pues está ligada a condiciones de exclusión, de pobreza, falta de oportunidades, lo cual hacía que muchos de estos jóvenes preferían unirse a una pandilla para sentirse protegidos y notarles un sentido de pertenencia. Además que eran formados, como lo dicen ellos mismos, como soldados para defender a los suyos y a su territorio. Esto es mucho de lo que nos muestra la película, que a pesar de que es del año 1994 al 2025, parece que ha habido cambios, pero pues muy, muy lentos. Gobierno de México.